Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que hay del mundo de la Fórmula 1 en este día de Nochebuena, 24 de diciembre. Y antes de comentar, pues por supuesto felicitaros las navidades, felicitaros las fiestas. Y ahora sí, recordaros que en la descripción tenéis el índice con todos los temas que vamos a tratar. Y habiendo dicho esto, vamos a dar comienzo. Y el primero de los temas que tenemos que hablar en el día de hoy es unas palabras que han salido de Fernando Alonso con respecto al futuro, con respecto a su opinión del equipo Aston Martin y la importancia que tienen estos 2 años. Vais a entender por qué dice Fernando Alonso estas palabras, porque dice lo de la importancia, ahora veremos a lo que se refiere, pero Fernando Alonso dice que estos 2-3 próximos años van a ser cruciales para el equipo Aston Martin, para conseguir dar un paso adelante. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, lo que dice es que después de un mal 2022, únicamente de 2022 a 2023 había que reconducir el monoplaza. Te podía salir mejor o peor, pero simplemente tenías que reconducir el monoplaza hacia lo que sabes que iba a funcionar, que es lo que hizo Aston Martin y le salió mejor imposible. Pero que ahora es el momento de verdad donde se va a definir si van a ser un coche ganador o no. Es el momento importante del equipo. ¿Por qué dice esto Fernando Alonso? Bueno, pues porque ahora es el momento donde deben de encontrar ese extra que sí que, por ejemplo, Red Bull ha encontrado, que nadie más en la parrilla lo ha conseguido, pues deben de encontrar ese extra para conseguir ahora no igualar ni siquiera a Red Bull, sino sería superarlo en este sentido. Es el momento crucial para definir si Aston Martin en los próximos años, en la era reciente, va a ser un coche ganador o se va a quedar en lo que hemos visto hasta ahora y en este final de temporada. A lo que se refiere, y en ese sentido incluso pone el ejemplo de Alpine, es que puedes acertar, no acertar o si no aciertas reconducir el coche y es lo que han hecho, ¿no? Tienes este coche ahora ya base para ir hacia adelante, pero ahora tú tienes que encontrar ese extra para conseguir este coche base, llevarlo a algo más. Lo que os digo, lo que tiene Red Bull. En el caso de Red Bull os hemos explicado muchas veces qué es lo que les hace diferentes. En el último vídeo del día de hoy os dijimos también, porque Tom McCulloch dijo lo que necesitaban, que era conseguir mejor, conseguir ser más fuertes tanto en velocidad, en curvas de velocidad alta como en curvas de velocidad baja en un mismo fin de semana, que eso es algo que nunca son capaces de hacer porque tienen que cambiar mucho la configuración tanto o para rendir en curvas lentas o en curvas rápidas. Eso ya os hemos explicado que a Red Bull le sale muy bien por las suspensiones. En el caso de Red Bull encontraron para esta nueva reglamentación ni siquiera el fondo, que ya de por sí el suelo es el más avanzado, pero sobre todo las suspensiones es con lo que más daño están haciendo a los rivales. Encontraron ese extra y es lo que necesita hacer el equipo Aston Martin. Sabemos que Alonso confía muchísimo en este proyecto a largo plazo, a un plazo súper largo, con la plantilla que tiene Aston Martin y con la fábrica que están realizando, que ya os hemos contado que va a ser una de las únicas que pueda rivalizar frente a la de Red Bull, Ferrari y Mercedes, que son las más avanzadas de la parrilla. La de Aston Martin incluso se dice que en cuanto a campus va a ser el más avanzado cuando finalice, es decir, que están en mejor posición incluso que ello. Este equipo al final acabará triunfando. Lo que pasa es que esos 2 o 3 años que dice Alonso en esta última etapa, pues va a ser lo que defina si también Alonso va a conseguir ganar o de lo contrario, como él decía incluso a principios de este mismo año, en 2023, él ya dijo que sabe que Aston Martin ganará, la duda es si él seguirá o no. Entonces eso hay que esperar a ver pues si consiguen ese extra. Las palabras de Fernando eran las siguientes: el punto de partida es un poco mejor de lo que pensaba, pero ahora empieza la verdadera dificultad. Creo que el primer paso, no voy a decir que es fácil ser competitivo, pero creo que otros tantos ejemplos, como por ejemplo Alpine en 2022, es estar a veces incluso entre los 5 primeros o algo así, cuando estábamos en un buen lugar algunos fines de semana. Ahora viene el periodo complicado para Aston Martin. Pienso que los 2 próximos o 2 o 3 años es encontrar ese extra, crear algo que nadie tiene, ser creativo, innovador. Pienso que quizá ese es el mayor interrogante al que debemos enfrentarnos y creo que nadie tiene la respuesta. Es lo que os he explicado. Él pone el ejemplo incluso de Alpine, que llegar a ese punto puede ser entre comillas factible, teniendo un buen equipo, una buena estructura, pero ahora es el punto de verdad de ser diferentes. Así que veremos si lo consigue el equipo Aston Martin cumplir estas expectativas, que por cierto, y antes de finalizar con respecto al equipo Aston Martin, unas palabras muy interesantes que ha dado Pedro de la Rosa, que estuvo en el medio Racing News 365, les ha dado una entrevista en exclusiva, y en esta entrevista habla de muchas cosas muy interesantes, el ex piloto catalán y ahora mismo embajador de Aston Martin. Entre
entre las cosas interesantes hay varias cosas que podríamos destacar y os las destacaremos sobre este punto, pero especialmente lo más importante que dice Pedro de la Rosa en su entrevista es que dice que Lance Stroll es más importante para Aston Martin de lo que la gente cree, porque sabemos que el piloto canadiense ha sido muy criticado a lo largo de este año y no ha tenido un año, ha tenido un año nefasto, mejor dicho. Iba a decir no ha tenido un año bueno, no, es que no ha sido ni para considerarlo un año no bueno, es que ha sido nefasto la temporada que ha tenido Lance Stroll, todo el mundo lo sabe, pero aún así ha sido más importante para Aston Martin, para la mejora que tuvieron de lo que la gente sabe. Porque Pedro de la Rosa explica que a finales de 2022 se quedaron únicamente con Stroll. ¿En qué me refiero? Fernando Alonso todavía no se podía subir al monoplaza ni hacer trabajos con Aston Martin, Sebastian Vettel se retiraba por lo que no iba a hacer nada y Nico Hülkenberg, que era el piloto que los 2 años anteriores había estado con el equipo, también se marchaba, así que no iba a realizar ningún trabajo para Aston Martin. Se quedó Stroll solo en las simulaciones, en los simuladores, teniendo que ser ese piloto que lo probase todo, e hizo un trabajo muy bueno. Fue crucial Lance Stroll para el trabajo que tuvo que hacer Aston Martin para la mejora que lograron conseguir a principios de temporada. Así que bueno, es una forma también de evaluar de buena manera al piloto canadiense de esta forma, ¿no? Diciendo que fue muy crucial para esa gran mejora que tuvieron, que también incluso llega a decir que fue sorprendente, como ya todos sabemos, la opinión incluso que tienen desde dentro del equipo, que ahora leemos sus palabras, pero independientemente de ello, eso está ahí, por supuesto, y es importantísimo, pero luego también se le necesita para que mejore en su rendimiento de carrera. Este año ha tenido una parte de la temporada donde era entendible porque venía de esa lesión que tuvo a principios, antes de la temporada, no tuvo pretemporada porque no llegó a los primeros días en Bahrein, llegó al Gran Premio de Bahrein, a la primera carrera, todavía dolorido por esa operación que tuvo en la muñeca, así que bueno, puede ser justificado la primera parte de la temporada, pero la segunda igualmente no fue muy buena. Se necesita que el canadiense rinda la próxima temporada. Como rindió a final de año, las últimas 3 carreras sí que fueron buenas. Desde Brasil, la verdad que bueno, ahí tuvo buenos fines de semana, sí que se le necesita que rinda de esa manera para Aston Martin, para acumular puntos, para ser un rival más fuerte, para poder pelear en el Mundial de Constructores de una mejor manera, etcétera, etcétera. Así que esperemos que el próximo año sí que sea capaz de hacer. Yo siempre os he comentado que Stroll este año no diría que... Este año puede haber sido el peor piloto. Bueno, es que está también de Vries, que fue bastante nefasto, pero para la parrilla de la próxima temporada puede que no sea el peor piloto, porque hay un estadounidense que puede que sea incluso peor, pero yo siempre os he comentado que Stroll no es un mal piloto, es un piloto, por ejemplo, os estoy diciendo que es posiblemente después de Sargent el peor piloto que hay en la parrilla, independientemente de lo que os digo, pero Stroll es un piloto que incluso tiene estrella de vez en cuando. Hay veces que de repente hace una actuación impresionante, pero luego incluso en ese mismo Gran Premio la puede fastidiar muchísimo. Tiene una inconsistencia brutal. A esto yo siempre me pongo el mismo ejemplo, que es la mejor carrera que define a Stroll. Stroll en el Gran Premio de Turquía de 2020, una carrera donde el asfalto estaba reasfaltado y era súper deslizante, encima con muchísimo frío y lloviendo, va y se marca la pole, por delante de su compañero de equipo Checo Pérez, que quedó en segunda posición, que el coche estaba para más o menos esos puestos altos, pero él consiguió superar al piloto mexicano. La primera parte encima de la carrera la hace genial, liderando, dominando. Incluso llegó a abrir un hueco de aproximadamente 5 segundos frente a Checo. Y luego se hace un cambio de intermedios a intermedios, que no hay cambio de gomas como tal, la pista más o menos se mantuvo igual y desapareció. Creo, si no recuerdo mal, que quedó octavo después de haber estado dominando la carrera, para que veáis el nivel. Ese es Stroll. Stroll es un piloto que es capaz de lo mejor y de lo peor también, pero necesita Aston Martin que sea capaz de lo mejor, no solo en esas simulaciones. Oye, puede ser muy bueno en los simuladores, pero si lo tenemos como piloto titular, necesitas, por supuesto, que sea muy bueno en pista también. Así que las palabras que decía Pedro de la Rosa, y concluimos con esta intervención, son las siguientes: son pequeños detalles, decía al respecto sobre la mejora de Aston Martin. Está claro que la aerodinámica jugó un papel importante, pero creo que es injusto decir que el paso hacia adelante de un año para otro fue una mejora de este estilo. Fue todo: el chasis, la suspensión, la dirección asistida y todos los detalles que eran diferentes. En general, fue un buen paso hacia adelante en comparación con el coche anterior. Nunca miras solo a un área en concreto, tienes que trabajar en todos los aspectos, y creo que Lance desempeñó un papel muy importante porque era el único piloto que siguió en el equipo tras 2020.
2022. Trabajó mucho durante el invierno y fue el enlace muy importante en el proceso, ya que quedaba claro en el simulador. Así que eso es lo que comenta en ese sentido Pedro de la Rosa. Veremos para la próxima temporada. Os tenemos que dar una noticia bastante interesante, y es que hay grandes cambios en la estructura de jóvenes pilotos de Ferrari. Han reducido la plantilla, quieren menos pilotos, encima hay una salida bastante importante e incluso hay un cambio en el director. En cuanto al director, va a pasar a ser Jock Clear, ocupando el puesto que deja vacante Marco Matassa, que había estado ocupando ese puesto desde 2018. Aún así, Jock Clear ya llevaba varios años estando muy involucrado en la parte de programa de jóvenes pilotos, y ahora será el propio director de la escudería. Se han confirmado reducción de pilotos, quieren menos pilotos, hay menos inversión por parte de la escudería en los jóvenes pilotos, porque tampoco es que estuviera destacando ninguno demasiado. Pasan de 8 a 6, entre los cuales que se van James Wharton, que ganó la Fórmula 4 de Emiratos Árabes Unidos y tendrá que buscarse la vida por su cuenta, no tendrá apoyo de Ferrari, y el más interesante, se va Arthur Leclerc, el hermano de Charles Leclerc, por supuesto, aunque se va de la Academia de Jóvenes Pilotos, pero va a seguir siendo apoyado por Ferrari. ¿En qué sentido? Lo que se está hablando todavía no está confirmado, pero parece que va a correr en los GTs con la ayuda de Ferrari. Así pues, se quedan únicamente 6 pilotos, de los cuales quizás solo uno destaca demasiado, los otros están un poco verdes, veremos cómo evolucionan este año. Hay uno que destaca muchísimo, que es Oliver Behrmann, piloto de la Fórmula 2, correrá con el equipo Prema y ya ha estado este año incluso en Fórmula 1 corriendo con el equipo Haas en los test de Libres 1 y demás. Es el piloto de la academia actualmente de Ferrari que más destaca, veremos su futuro. Luego también tendremos a Dino Beganovic, que volverá a correr en la Fórmula 3, por ejemplo Behrmann también repite en Fórmula 2 y este repite en Fórmula 3. Luego tenemos a Rafael Cámara y a Tuca Taponen, que correrán en el FRECA apoyados por Ferrari, y por último apoyarán a 2 pilotos en la Fórmula One Academy, Maya Weug y Aurelia Nobles. Así que eso es la reestructuración que realiza Ferrari en su academia de pilotos. Sobre todo lo más destacable es lo de Arthur Leclerc. Tampoco tenía pinta de que fuese a ser la mayor estrella de la Fórmula 1, pero bueno, sí que destaca bastante que vaya a cambiar un poco su rumbo, que estaba en categorías inferiores de los Fórmulas y parece que se va a ir a los GTs. También comentaros, hablando acerca de Oliver Behrmann, que ya está confirmado para correr en el Prema, tenemos una Fórmula 2 la próxima temporada muy, muy interesante. Cambio de reglamento, cambio de monoplaza que se van a asemejar mucho más a los Fórmula 1. Bastante interesante los monoplazas, veremos qué tal funciona. Por supuesto, a lo que nos vamos a hacer referencia, Oliver Behrmann corriendo en Prema, y lo más importante no es eso, sino que va a acompañar a Kimi Antonelli, que ya sabéis, os lo hemos hablado varias ocasiones de él, que es el piloto de Mercedes de 17 años, le han hecho saltarse la Fórmula 3 para ponerlo directamente en Fórmula 2, es una estrella muy emergente que está saliendo italiana y que hay muchas esperanzas depositadas en él, y hay una pelea ahí entre Oliver Behrmann y Kimi Antonelli muy, muy interesante, y además, por supuesto, como aliciente aquí español, tenemos sobre todo a Pepe Martí, de quien, por cierto, os hablamos en el último de los vídeos del día de ayer, y lo tendremos corriendo con el equipo Campos apoyado por Red Bull. Muy, muy interesante la Fórmula 2 la próxima temporada, yo que vosotros le echaría un ojo. Además de todo esto, tenemos que ver 2 críticas por 2 ex jefes de equipo. Uno es más reciente, ha dejado de su actual equipo hace bastante menos. El otro es Otmar Szafnauer, que sabemos que dejó el equipo Alpine, o mejor dicho, le echaron del equipo Alpine en agosto. El otro, que luego os hablaremos, su última carrera fue la última carrera del año, por si ya os hacéis una idea, lo podéis ver igualmente en el índice. Pero primero de todo tenemos que hablar acerca de Otmar Szafnauer. Desde su salida, Szafnauer ha criticado mucho siempre que ha podido al equipo Alpine. Por supuesto, hay críticas que yo ya os he dicho que creo que tiene razón, hay críticas que os he dicho que creo que no tiene tanta razón como él se cree. Independientemente de ello, la última crítica de Szafnauer a Alpine es bastante interesante, y sobre todo le estaban preguntando al respecto sobre la estructura de Alpine, lo complicado que a él le estaba siendo, y luego se quejaba también, por supuesto, de que él fichó a mucha gente para hacer una reestructuración, llegando a decir que, por ejemplo, la plantilla de aerodinámica era nefasta en su llegada, la cambió completamente y ni siquiera llegaron a debutar antes de que él fuera echado por el tiempo de gardening. Así que bueno, eso es algo que Alpine se lleva teóricamente, según Szafnauer, mejor, pero que él no ha podido llegar a ver gracias a su gestión. Pero lo más interesante
es que le preguntan acerca del límite presupuestario. Sabemos, en la Fórmula 1 desde 2021 tenemos un límite presupuestario, un tope que no te puedes saltar. Esto sobre todo se puso para que los tres equipos de arriba, Ferrari, Mercedes y Red Bull, no gastasen tanto, sobre todo en comparación contra los rivales. Se daba por hecho que incluso había equipos pequeños que no llegarían al límite, pero sobre todo reducías mucho el gasto de Ferrari, Mercedes y Red Bull. Vale, pues parece ser que el equipo Alpine no cumple ni siquiera ese límite presupuestario. ¿A qué nos referimos con esto? Es que no llegan. O sea, le preguntan a Schaffnauer por si podría haber algún problema con el límite presupuestario de Alpine, y lo que dice es que es imposible que se hayan excedido en el límite presupuestario porque es que no llegan a los 140 millones que hay de límite presupuestario. Y esto es impresionante porque es que entonces se está situando a un presupuesto que tendría Alpine de los peores de la parrilla, porque McLaren o Aston Martin también llegan rozando ese límite presupuestario. Digo rozando porque no quieres excederlo, siempre llega rozando. Se gastan lo mismo que los equipos de arriba. Alpine no. Alpine parece que ni siquiera llega, y entonces lo estarías situando, en cuanto al presupuesto que disponen para la Fórmula 1, entre los peores equipos de la parrilla. Es una revelación bastante importante, por lo que os digo, ese límite presupuestario dabas por hecho que equipos como Haas no iban a llegar. Equipos como Williams, quizá, dependiendo de la temporada anterior, les costaría más o les costaría menos. Pero hacías primero eso, que ellos iban a gastar lo mismo que se han gastado siempre, y que los equipos de arriba no se gastasen tanto. Si el límite presupuestario está estimado ahora mismo en 140 millones, Ferrari, Mercedes y Red Bull se gastaban 500 millones antes de este límite. Ese es el punto. Ya entendéis ahí, ¿no? Reduces mucho lo que se gastan, por lo tanto reduces mucho su propio desarrollo en comparativa contra los rivales. Ahora bien, ese límite presupuestario teóricamente lo iban a cumplir la gran mayoría, llegar por lo menos hasta ese límite. Y como os digo, Ferrari, Mercedes y Red Bull lo cumplen, por supuesto, y si les pones un límite mayor se lo gastarían también. Aston Martin y McLaren, y eso que McLaren tiene problemas económicos, pero también llegan, y Alpine no. Muy interesante esto, porque desde luego siempre se ha dicho que Renault es que no mete dinero. Siempre la queja que ha habido es que Renault no está metiendo el suficiente dinero. Pero ahora, sabiendo esto, sabemos que es que de verdad es que no están ni siquiera llegando hasta ese límite presupuestario. Yo me lo imaginaba por el hecho de que no metían el suficiente dinero para instalaciones, para el personal y todo. Pero no, es que no meten ni siquiera, que es que no se acercan al límite presupuestario. Así que es una revelación bastante interesante. Luego, con tema de la reestructuración, es lo que siempre ha dicho, que él fichó a mucha gente que no han llegado todavía por el tiempo de gardening, que no esperaron a que tuviera todavía por lo menos la plantilla que él había confeccionado durante estos años. Y eso sí que yo siempre le he dado la razón. Y yo creo que Schaffnauer hizo cosas mal, por supuesto, y eso se ha dicho muchas veces, pero desde luego que no mal como para echarlo antes de darle esa pequeña oportunidad. Y la otra crítica que tenemos de un jefe de equipo, como os digo, es de Franz Tost. Franz Tost, que era el jefe del equipo AlphaTauri, lo llevaba siendo desde la introducción de Toro Rosso, desde que lo compró Red Bull para ser su equipo B, había estado en la estructura. Deja el equipo ahora porque la han decidido echar para meter a Laurent Mekies. Bueno, pues Franz Tost, que desde su salida del equipo AlphaTauri ha estado hablando sin tapujos y ha dicho cosas de Red Bull, ha opinado acerca de los pilotos que ha tenido, ha dicho mil y una cosas en esta última etapa, y ahora ha hecho una crítica que desde luego entonces no va a echar nada de menos las conversaciones con los ingenieros. ¿Por qué? Ha criticado a los ingenieros, ya no solo a los de AlphaTauri, que también, pero en general a los ingenieros que hay en Fórmula 1, y critica su ego, diciendo que nunca te van a confirmar, nunca te van a decir que de verdad se han equivocado, y siempre van a buscar una excusa diciéndote que además la siguiente mejora de verdad funcionará. Y ese es el mayor de los problemas que tienen los ingenieros de Fórmula 1. Esto es lo que dice Franz Tost. Esto llega sobre todo, primero, diciendo que en 2020 y 2021 tuvieron un buen monoplaza. Recordemos, 2020 victoria en Italia, y en 2021 fueron bastante competitivos, pero en 2022 desaparecieron. El problema que estaba aquí es que ni siquiera mejoraron en 2023, y aquí recordamos las palabras que dijo a principios de este año Franz Tost, en las que dijo que ya no confiaba en sus ingenieros. Después llegó una reestructuración grande. Luego ha comentado entonces esto, que es que lo que dice es, y ahora vamos a leer sus palabras, pero lo que dice es que, claro, llegando a un peor después de un segundo año de reglamentación, lo que dice es que a ellos les dijo que no habían entendido el reglamento. Oye, puede pasar,
pero que nunca se lo admitieron, y ese es el mayor de los problemas que hay con los ingenieros. Después llegó una gran reestructuración en Alpine que al final ha concluido con ya hemos visto el ascenso que han estado teniendo en este final de temporada. Las palabras del ex gerente de AlphaTauri eran las siguientes: tuve muchas conversaciones con gente del departamento aeronáutico. Tenía la sensación de que se habían perdido con estas reglas. Hubo que sustituir a algunas personas porque los ingenieros nunca aceptan que han llevado el desarrollo en la dirección equivocada. Siempre tendrán una excusa y dirán que la próxima actualización será mejor, que la siguiente será aún mejor y así sucesivamente. Olvídense de esas tonterías, no las quiero oír más. Así que bueno, pues vemos que desde luego es lo que menos va a echar de menos de la Fórmula 1. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado teniendo y, como os he dicho al principio del vídeo, pues por supuesto desearos felices Navidades. Mañana no tendremos vídeo, el 25 de diciembre no vamos a publicar nada, va a ser 25 y 1 de enero, van a ser los 25 de diciembre y 1 de enero, van a ser los únicos días que no haya vídeo en el canal, para dejarlo para las fiestas y demás. Así que bueno, pues desde aquí desearos las felices Navidades si no veis el siguiente de los vídeos, que eso sí, hoy habrá dos. Así que habiendo dicho todo esto, nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.